Pues bueno, mm, es la materia de Derecho de octavo cuatrimestre sabatino de Salvatierra. Se llama la materia Juicios orales en materia mercantil. Esperaremos unos minutos para ver si se conecta algún estudiante. Si no, pues procederemos a dar un repaso general para que se pueda llevar a cabo esta videoconferencia. Bueno, pues daremos comienzo a las 10:50 exactamente para darles 10 minutos de tolerancia a los alumnos y si no, pues comenzaremos para el repaso.
Bueno, pues siendo las 10:50, empezaremos con el repaso para posteriormente dar la grabación en caso de que los estudiantes pues me hagan saber sus dudas o cualquier ningún inconveniente. Bueno, empezaremos con los principios generales del proceso. ¿Qué es un principio general? Como su nombre lo dice, es un principio, son máximas que se regirá todo el procedimiento oral. Este tipo de principios, recuerden que sirven para las deficiencias o para lagunas que contemple directamente el Código de Comercio, ya que es materia mercantil. El Código de Comercio es el idóneo para que rija este juicio. Bueno, empezaremos con el principio de oralidad. ¿Qué quiere decir? Que el principio de oralidad habla de que todo el procedimiento debe ser oral, excepto la fase postulatoria que posteriormente veremos, pero las peticiones, todos los alegatos, cualquier solicitud expresa, se le debe hacer conocimiento al juez de manera oral. Ya no es que presiento de que presento, perdón, escrito, tras escrito, como los juicios convencionales como aún los conocemos. Estos juicios son de manera oral, entonces debe ser la petición formulada verbalmente, coherente, no nada más pedir, digámoslo así, por pedir. Este principio quiere decir que todas las peticiones se resuelven y se ofrecen oralmente. ¿Qué quiere decir? Lo solicitas y el juez te lo responde de la misma manera oral en ese momento que tú estás haciendo la petición. Recuerden que los juicios convencionales en materia mercantil es presento un escrito y me contestan a los 3 días igual por escrito. No, este principio quiere decir que la oralidad predominará en el procedimiento. Digo predominará porque no es 100% oral. Recuerden que el escrito de demanda, la contestación, reconvención y contestación a la reconvención son de manera escrita. Por eso la oralidad es predominante, no completa, pero sí predominante. Bueno, ¿qué quiere decir el siguiente principio, que es publicidad? El publicidad quiere decir que tiene que ser público a las audiencias. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que tenga algún interés directo puede entrar a la audiencia, no es necesario que solamente las partes asistan, no, puede asistir un cierto público siempre y cuando no se verse acerca de menores o información reservada. Recuerden que el procedimiento mercantil es para comerciantes, se versa mucho en empresas, por lo tanto tienen lo que es un secreto empresarial o un secreto industrial. Por eso cuando hay información de reserva se le tiene que hacer de conocimiento al juez, que no puede ver público, puesto que se pondrían los intereses de la empresa o se verían afectados. ¿Sí? Permítanme. Bueno, dice el siguiente, bueno, para terminar con este de publicidad, quiere decir que deben ser públicos. Entonces, tienen la misma, ¿cómo se llama? Tienen la atribución los jueces de poner en reserva o no, si son o puede entrar cualquier persona ajena al juicio. Pero por lo general sí, si ustedes quieren llegar si ven que hay una audiencia de juicio o una preliminar, pueden entrar sin ningún problema. Después, término de igualdad, pues este principio de igualdad, pues este es más que nada general, que las partes deben tener la misma oportunidad y los mismos derechos, las mismas oportunidades que tu contraparte, no puede beneficiarse más a uno que a otro. Entonces, esto quiere decir que tienen igualdad de derechos. En este caso, pues tienes el mismo derecho tanto a como ofrecer como a que objetar. Tienen lo mismo. Si tú objetas algo, tu contraparte puede hacerlo sin ningún problema. El siguiente principio es inmediación. Quiere decir que la presencia del juez es obligatoria. No puede haber una audiencia a través de un apoderado, a través de un representante, de un funcionario, cualquier persona que trabaje en el juzgado. No debe ser frente al juez. Forzosamente tiene que haber un juez a quien le vas a presentar las pruebas, a quien le vas a mencionar legatos, a quien le vas a solicitar tus peticiones. Tiene que ser forzosamente un juez. Por eso se llama inmediación. Un juez tiene que mediar entre lo permitido y lo que no permitido. Y aparte, pues es para que conozca del asunto, tiene que conocerlo, ¿sí? Contradicciones. Este quiere decir que puedes contradecir a tu contraparte, o sea, si tu contraparte hace un alegato o hace una petición, tú tienes el derecho a poder transigirla, a poder o querer
que tú puedas, digámoslo así, solicita algo y tú tienes el derecho o el uso de la voz, poder contradecirlo, por si se llama contradicción. Tienes el derecho a defender a tu cliente o a defenderse a sí mismo, siempre y cuando, como les comento, hay una igualdad de partes, ¿sí? Continuidad. De continuidad quiere decir que todo un procedimiento se tiene que llevar en forma. Todo el procedimiento, iniciando con la demanda, debe ser continuo, no puede pasarse de una audiencia a otra y de otra a otra. ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser lineal, llevar todos y cada uno de las audiencias en orden, por eso se llama continuidad. No puede decir, ¿sabes qué? No continuamos hasta que no presenten esto. No, el juez tiene que dar y seguir dando sus ordenamientos de forma lineal, ¿sí? Por ejemplo, presentan la preliminar, posteriormente la de juicio, no se puede saltar y no se puede saltar etapas, tiene que ser como va el procedimiento, la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa, así sucesivamente hasta que se termine en sentencia, ¿sí? Y concentración, la concentración tiene que ver con que las etapas sean concentradas en una misma audiencia. ¿Para qué? Para que el procedimiento no sea tan engorrioso, tan complicado o tan vasto, en este caso, tan cargado o sobrecargado. ¿A qué me refiero? Por lo general los juicios antes pues tardaban y que primero un escrito y el otro, no, actualmente la oralidad pues es una función de que el juicio debe ser concentrado en el menor número de audiencias para que sea más rápido y se absuelva o se condene más rápidamente acerca de las pretensiones del actor. O sea, todas las pretensiones, todo el juez debe hacerlo como más comprimido, por eso se llama concentración, para que rápido salga el procedimiento y no se tarde esto. En una audiencia pueden ver 5 o 6 etapas y posteriormente igual, para que en el menor número de audiencias trate de dar su fallo y el procedimiento sea más corto. Bueno, una vez que entendemos estos principios, entramos con el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento de un juicio? Recuerden, todo se inicia con un escrito de demanda. Una vez que inicias tu escrito de demanda, ¿qué pasa? Pues el juez, si tiene alguna duda, puede requerir para que en el término de 5 días, tú contestes o la arregles. Una vez que tu escrito de demanda es presentado ante una autoridad o ante el juez de oralidad mercantil, el juez te va a iniciar el procedimiento. Ellos lo inician, ellos corren términos y plazos, le van a dar la demanda a tu contraparte y le van a dar 9 días para que conteste. O en este caso, no conteste y se lleve a cabo una rebeldía. Posteriormente la veremos. Bueno, una vez que conteste 9 días, tiene derecho la contraparte, en este caso el demandado, a hacer una reconvención. ¿Qué es una reconvención? La reconvención se trata de una contrademanda. Si bien están demandando y contestando las prestaciones, él está solicitando unas nuevas. Por ende, se te va a hacer traslado y igual en el término de 9 días, ahora la parte actora tiene 9 días para contestar esa dicha reconvención. ¿Sí? Una vez que tienen esa dichosa reconvención, el juez automáticamente, por eso está el principio de continuidad y de concentración, porque el juez lo hace, no lo solicitas. El juez automáticamente, contestas o no contestas, él fija fecha para la primera audiencia. Entonces, esta serie de escritos que les comento, que es la contestación, reconvención, escrito de demanda y contestación de la reconvención, es la primera fase del procedimiento oral, que se llama fase postulatoria. En estos 4 escritos, una vez contestados y presentados, el juez, bajo el principio de continuidad y concentración, va a mandar llamar a audiencia. Esta audiencia preliminar, ¿qué es una audiencia preliminar? Pues es cuando da inicio el juicio oral. Todo lo que vimos anteriormente es fase escrita, no la fase de juicio oral. Entonces, ¿de qué se trata? Pues que una vez que inicia tu juicio, se inicia con una fase preliminar. Entonces, una vez que inicia la fase preliminar de juicio, pues entraríamos a lo que es el juicio ya directamente, ya lo que es el juicio oral, ¿sí? Perdón, disculpen.
Mm, Bueno, una vez que se inicia la audiencia preliminar, ¿quién debe asistir? ¿Las partes o su mandatario apoderado? O en este caso, como les comento, que generalmente se trata de comerciantes, de empresas, tienen que ser sus apoderados legales. Su apoderado legal, ¿qué debe hacer? Primero, presentar la personalidad adecuada para poderse presentar a la audiencia. ¿Qué quiere decir? Pues que con un poder notarial, o en este caso con un mandato ratificado ante notario, ante el juzgado, pero como son empresas, forzosamente necesita un poder notarial. Si no lo tiene, no va a poder intervenir en la audiencia de juicio. Entonces, una vez que se interna en la audiencia de juicio, empezamos con lo que es el juicio oral. ¿Qué quiere decir? Que el juez va a mandar llamar a las partes, tanto actora como demandada, para iniciar dicho juicio. Bueno, una vez que se inicia el juicio, la audiencia preliminar y que están presentes todas las partes, empezamos con la primera etapa de la audiencia, que se llama depuración del procedimiento. ¿Qué es lo que va a ver el juez en esta depuración del procedimiento? Va a ver que se cumplan con todas las formalidades para que las personas pueda continuar el procedimiento. ¿A qué me refiero? De que si tú como actor tienes la personalidad para demandar y tú demandado tienes la personalidad para asistir como demandado. Como les comento, aquí si tienen poder notarial, va a decir continuamos, se puede. Si no tiene poder notarial, pues lo siento, pero no puede presentarse a la audiencia. Imaginen la depuración como una coladera. Cuando tú estás sirviendo algo, ¿para qué quieres la coladera? Pues para que pase todo lo que tenga que pasar y se quede todo lo que no puede entrar a juicio. Entonces, así es la depuración. Una vez que el juez se cerciora que todas las personas pueden intervenir en la audiencia, pasa a la segunda fase, que es la conciliación o mediación de las partes. ¿Qué quiere decir? Los invita, así legalmente los invito a que hagan un convenio o una conciliación. Entonces las partes pueden hacer mención: su señoría, no queremos conciliar, o sí, nos puede dar un receso para llegar a un convenio. Esto ayudado con auxiliares que se llaman justicia alternativa, auxiliares conciliadores. Son conciliadores que se dedican a eso. Ellos se dedican a hacer conciliaciones para que una de las partes llegue a convenios. Bueno, una vez que se regresa a audiencia, si se llegó a convenio, se ratifica y termina el juicio. Si no se llegó, pasamos a la tercera etapa, que es la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. ¿Qué quiere decir? Que si existen hechos similares, tanto en el escrito de demanda como en el escrito de contestación de demanda, no hay ninguna controversia, el juez ya no los toma en cuenta, puesto ya son ciertos. Digámoslo así, se celebra un contrato en fecha tal, ok, eso dice la parte actora, y la parte de demanda dice: sí, es cierto, es verdad que celebramos un contrato, pues eso ya no es controvertido porque los dos lo están admitiendo, por ende ya no se va a tomar en cuenta en el juicio. Esto por el principio de concentración, recordemos que es tratar de depurar y llevar a cabo el juicio lo más rápido que se pueda, y para ya no entretenerse en eso, el acuerdo queda de los hechos no controvertidos y ya no se tocarán más, pues se lo toman como ciertos. Quiere decir que pues, lo va despejando el juicio para que sea menos tardado, ¿sí? Bueno, y luego posteriormente se termina esa etapa y cierra la que sigue. Vamos en la 1, 2, 3. En la cuarta etapa se llama fijación de acuerdos probatorios. Es lo mismo que la fijación de hechos, solo que en vez de hechos, pruebas. Generalmente las pruebas son las documentales, que dicen pues ya las tenemos como ciertas, pues ya no va a ser materia de juicio, las vamos sacando. Igual la otra parte dice: ¿sabes qué? Quiero que esta prueba ya esté ratificada, pues entonces ya no es necesario que se presente o se desahogue, puesto que ya se desahogó y aparte están de acuerdo. Por ejemplo, los comento, muchas documentales, pues ya no es necesario que en el juicio pues se versen otra vez, porque ya se tienen por presentadas y desahogadas por lo general. Entonces pues vámonos. Por ejemplo, si los dos están de acuerdo en que firmaron un contrato de compraventa, dices: pues el contrato no es problema, estoy de acuerdo y los dos de acuerdo. Bueno, entonces el juicio ya no se versará y no se hablará más de ese contrato, puesto ya se tiene como cierto. Esas son la fijación de acuerdos probatorios. Segundo, perdón, quinto, admisión o desechamiento de pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el juez, antes de llegar a un juicio, va a ver las pruebas que están presentando cada una de las partes, primero las de la parte actora, después de la demandada,
y ver cuáles son procedentes y cuáles no. Si el juez dice, ¿sabes qué? Esta prueba presentada por la parte actora no cumple con los requisitos de derecho, queda desechada y a la hora y a la siguiente audiencia de juicio ya no va a poder ser utilizada. Igualmente la parte demandada, todas las pruebas que no considere que sean convenientes para el juicio, las va a desechar y ya no podrán volverse a presentar. Ahí tienen un derecho para alegar o no alegar en cuanto a la admisión. Por ejemplo, si tú ves que tu contraparte está presentando pruebas que son ilegítimas, son ilegales o que no te convienen, tú puedes alegar diciendo que deben de ser desechadas por ende y por ende, en este caso, pues los fundamentos que tú tengas para que la prueba no sea presentada y para que sí. Igual como el principio de contradicción no lo dice, tú también y también tu contraparte tendrá el derecho de objetar tus pruebas. Es una contradicción y bajo el principio de inmediatez el juez decidirá, si por ejemplo se pone en medio, se decidirá si sí o si no. Bueno, una vez admitidas o desechadas las pruebas, continuamos la etapa de citación para audiencia de juicio. Ahí mismo te van a dar fecha de audiencia de juicio. No es necesario de que, bueno, les respondemos en 3 días. Recuerden que es continuo, el principio de continuidad tiene que decir que debe continuarse con el procedimiento. No se puede esperar 3 días en lo que alguien presenta, no. Ahí mismo te dan fecha de audiencia de juicio y te citan a tal hora y tal día, dependiendo de la carga laboral que tenga el juzgado. Le pregunta a su secretario cuándo tiene agenda disponible y él dice, y bueno, ese día nos vemos aquí, bla, bla. Y esa es la audiencia preliminar. La audiencia de juicio, pues posteriormente la veremos, pero hasta ahorita son los principios que rigen el procedimiento. Recuerden siempre los procedimientos, digo, todos los principios y la audiencia preliminar. Son esas etapas y esas son de lo que trata cada una de ellas. ¿Tienen dudas? Sin ningún problema, pueden mandarme un mensaje particular o pueden marcarme por teléfono para dar un repaso o algo que no hayan entendido de la grabación. Bueno, por mi parte es todo y espero les haya quedado un poco claro. Si tienen más dudas, avísenme y estaremos al pendiente de cualquier otra situación. Bueno, que tengan buen día y sería todo hasta este momento, que es lo que viene siendo el primer parcial. Y posteriormente estaremos viendo los siguientes parciales. Bueno, que tengan buen día.